Amigos y seguidores de la página Ulian Ecuador, qué gusto saludarlos. Hoy estamos ya jueves 28 de mayo del 2020, listos ya para una nueva faceta de entrevistas que tenemos a través de nuestra página. Y por supuesto saludando a nuestros seguidores y, cómo no, a nuestra invitada de hoy. Tengo el gusto de presentar y saludar a una gran amiga, a Carla Vera Mejía, Carlita, como le conocíamos desde la universidad, ex graduada de Ciencias de la Educación en Inicial y ex directora nacional de los CIBB en el gobierno anterior. Recuerdo pues haberle visto trabajar muy duro, así es que hoy queremos tener el gusto de saludarle y preguntarle, ¿qué tal, Carlita? ¿Cómo está ese trabajo que vienes haciendo o venía haciendo precisamente dentro de la educación inicial? Buenos días con todos, muchísimas gracias amigos y compañeros y es muy grato para mí estar esta mañana junto con gratos amigos prestando una colaboración para mi querida Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Bendiciones a todos y arrimando en realidad también el hombro para sobrellevar esta situación y lograr grandes objetivos a pesar de las circunstancias. Cuando dijiste querida universidad, esos ojitos se te hicieron así como corazoncito. ¿Recuerdas con mucho amor la universidad, tiempos de aquellos? ¿Hace cuánto que te graduaste en la universidad, Carlita? Me gradué en el 2002, por decirte que finalicé todo el proceso, ¿no? Entre mi titulación ya para la tesis, entre todo lo que era mi graduación, ¿no? Sí, ha transcurrido bastante tiempo. Y sí, me emociono porque la universidad, es recordar la época de la universidad. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de pisar la universidad como estudiante y con el transcurso de los años pisarla como docente. Entonces tengo la experiencia de haber vivido en ambos bandos, en el buen sentido de la palabra. Recuerdos muy gratos del tiempo de la universidad, lógicamente, ¿no? Ahora que estamos viviendo esta situación, uno dice, caramba, éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. O sea, en ese tiempo uno a veces se lamentaba por X y razón, porque no tenía tal vez plata para los zapatos para irse a la fiesta o algo por el estilo, pero ahora nos estamos lamentando de estar encerrados. En todo caso, qué gusto de verdad saludarte. La bienvenida, la licenciada Carla Vera Mejía, con quien vamos a hablar precisamente de su trabajo. ¿Qué tal? Entiendo que hubo un tiempo en que fue directora nacional de los CIBB y pues representó muy bien a la ciudad de Manta y también a la universidad. Carlita, ¿qué tal de ese trabajo? ¿Qué se hizo en aquel tiempo? ¿Qué cosas quedaron pendientes tal vez? Bueno, gracias a Dios, las oportunidades se presentan, uno las aprovecha, ¿no? Durante una etapa también muy difícil y muy crucial que fue en el periodo post-terremoto, fuimos llamados a algunos profesionales de la provincia para formar parte del gobierno a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, teniendo como ministra a la licenciada Lidice Larrea, manabita también de la ciudad de Calceta. Entonces fui convocada para formar parte de su equipo como directora nacional de los CIBBs en ese tiempo, ahora son CDI. Una etapa muy bonita, a pesar de también unas circunstancias muy duras. Nos tocaba estar en el trabajo de los albergues, ¿no es cierto? Que es la otra cara de la moneda de todo lo que sucedió. Una época de crisis en que nos tocó también lidiar con muchos aspectos de organización, de logística, y no parar con los otros procesos que requerían también de la atención, ¿no? Fue una época en la que teníamos que trabajar 24/7, porque paralelo o posterior a lo del terremoto venían otras implicaciones, ¿no? El factor social, el factor económico. Nuevamente surgió un problema de esta índole en la zona norte, en lo que es Esmeraldas,
cuando nuevamente se presentaron los sismos. Entonces sí se requería de un esfuerzo de todos los que trabajábamos en eso, ¿no? El desplazamiento de los diferentes equipos hacia los albergues, el gestionar la ayuda. ¿Qué quedó pendiente? Quedó pendiente mucho, ¿no? Yo siempre digo que de gobierno a gobierno siempre queda pendiente, porque cada persona que ingresa como ministro o como directivo tienes grandes metas, tienes grandes sueños por cumplir. Entonces, a veces no se logran porque la otra persona que llega viene con otras metas, ¿no es cierto? Otras Viene con prioridades. otras propuestas y otras prioridades. Entonces, quedó mucho pendiente. Lamentablemente, con el tiempo se fueron dilatando los grandes proyectos que se tenían en mente. Creo que uno de los grandes logros fue ir cerrando los albergues, pero con la garantía de que los niños y niñas habían recibido atención médica, habían recibido atención nutricional, habían recibido atención psicológica. Cosas que quizás para otras personas pueden sonar muy mínimas, ¿no es cierto? Pero para aquellos niños que recibieron ese tipo de ayuda, que recibieron esa atención, o sus familias, fue muchísimo. Perfecto, realmente importante. En ese tiempo también se hablaba, y ahora también se habla, un poquito del tema de desnutrición en los niños. Y irónicamente digo, porque en el centro de Manta se hablaba de desnutrición. ¿Cómo quedó ese asunto? Tú conociste bastante del tema, mi querida Carlita. ¿Trabajaron en esa situación? ¿Qué pasó? Sí, mira, precisamente el presidente Correa tenía esa gran preocupación. De por qué, y la interrogante, ¿no? De por qué, si se está brindando una atención de calidad a través de los IBBs, en este caso te hablaría de los IBBs, por qué si en ese tiempo se estaba haciendo una gran inversión en el tema de CIBBs, se tenía un apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales también en este tipo de trabajo. ¿Por qué no lográbamos salir de la desnutrición, ¿no es cierto? Como se esperaba. ¿Por qué nuestros niños que reciben 4 ingestas diarias, recibían un desayuno, una media mañana, un almuerzo y una media tarde, por qué no lograban salir de un estado de desnutrición que sí hasta cierto punto resultaba alarmante? Pero aterrizando en la realidad, haciendo un análisis ya más profundo y sincerando en realidad todo lo que estaba aconteciendo, no podíamos negarnos a la realidad de los hogares, ¿no es cierto? El hecho de que los padres, de que el niño que asiste al CDI durante 5 días recibe 4 ingestas, ¿verdad? Pero saliendo del CDI, ¿qué recibe ese niño en su casa? Habían mamás que con la media tarde que recibían en el CDI, ya el niño llegaba, lo bañaban y se quedaba dormido, y hasta el siguiente día que llegaba nuevamente al CDI recibía nuevamente su alimentación. Es decir, se quedaba sin la quinta ingesta. Para otros padres, dadas las condiciones socioeconómicas, la quinta ingesta consistía en un café con pan, que dentro de la tabla nutricional no correspondía a lo que los niños debían haber recibido, ¿no es cierto? Sumado a esto, el hecho de que sábados y domingos los niños no recibían las 4 ingestas, sino que comían de acuerdo a lo que la familia le podía proporcionar, esto es 3 ingestas. Y quizás una cuarta ingesta, pero esta cuarta ingesta puede ser una funda de chitos, una funda de papas, un vasito de cola, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que hacía? Que todo lo que había ganado durante la semana, lamentablemente en esos 2 días, tendía a la baja. Y nuevamente se empezaba un proceso desde el día lunes. Aparte de eso, también había otro tema ya de tipo más técnico, y era el establecer una línea base, ¿no es cierto? Que ¿cómo es la característica en cuanto a peso, estatura de un niño ecuatoriano? Entonces, que eso también podría ser una causa, porque nosotros teníamos una medida, un estándar internacional, ¿no es cierto? Entonces, no podemos comparar nuestro peso y nuestra talla con respecto
a un niño o una niña de Estados Unidos, por decirlo. O sea, tiendes a evidenciar eso, ¿no? Entonces se hicieron algunos estudios, se hicieron algunas consultorías, incluso una de las consultorías más grandes que se ha tenido en este tema fue con el gobierno de Cuba, porque ellos, como ustedes saben, no presentan altos índices de desnutrición, por no decirte que no presentan, y hicimos en su momento alguna visita técnica para evidenciar cuáles eran los factores que coadyuvaban para que no hubiera esto, ¿no? Pero se volvía nuevamente el planteamiento de que quizás en algún momento también las tomas antropométricas que se estaban haciendo no eran las correspondientes o no se lo hacía de manera adecuada. Entonces, quedó un planteamiento de hacer este estudio de las medidas antropométricas del referente ecuatoriano, pero nuevamente quedó en un planteamiento. La ministra Lidy se hizo muchos esfuerzos, todo el equipo hizo muchos esfuerzos para evaluar la alimentación que estaban recibiendo los niños, si era una cuestión de eso, se hicieron esfuerzos de implementación de otras estrategias, pero cambios de gobierno implica cambio de prioridades, como lo decía. Perfecto, me parece interesante lo que acaba de mencionar. Para quienes se conectan recién a través de nuestra página ULEAN Ecuador, estamos en diálogo con la licenciada Carla Vera Mejía, ex graduada de Ciencias de la Educación Inicial de la ULEAN y también ex directora nacional de los CIBB. Para ir agotando el tema en cuanto a esa representación magnífica que tuviste como manabita, mi querida Carla, cuéntanos un poquito del asunto. Ustedes también conocían los sitios o los lugares más vulnerables en cuanto, lógicamente, a la alimentación de los pequeñitos para salir un poco adelante de esta situación que es la desnutrición. Te pregunto esto porque estamos viviendo una situación bastante difícil. Si antes nos alimentábamos mal, en esta situación que estamos viviendo en esta pandemia, entiendo yo que la situación ha empeorado. ¿Cuáles son los lugares más críticos que tú podrías señalar que tiene la provincia de Manabí o el Cantón Manta? Verás, cuando se hizo esta campaña, que era una campaña en ese tiempo con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el MCDS, era una campaña intersectorial, ¿no es cierto?, que correspondía al Plan de Infancia Plena. Se hizo un mapeo de cuáles eran las provincias que tenían altos índices de desnutrición. En esa época no salía precisamente Manabí, tenía una afectación, sí, por el tema del terremoto, ¿no es cierto? Te digo que estábamos hablando del post-terremoto, nosotros tuvimos apenas 11 meses en el ministerio, entonces no estaba acá. Pero en base a lo que nosotros sí habíamos visto, no hay sectores críticos, no hay sectores como críticos como tal, sino ciertos focos, ¿no es cierto?, que no precisamente los vamos a ver en zonas rurales. O sea, eso es un tema que nosotros debemos de sacarnos de la cabecita de que solamente los sectores rurales son los que sufren de desnutrición. Eso no es así. O sea, quizás en algún estudio puede salir, pero no podemos enfrascarnos en esa idea, porque también en la zona urbana podemos ver ese tipo de desnutrición. O sea, tú puedes ir a los sectores de condiciones más críticas y lo vas a evidenciar. Yo recuerdo hace 20 años, en la época que trabajábamos en el INFA, en el INFA en el ex INFA, perdón, con los diferentes programas que tenía de atención a la infancia, y podíamos irnos hacia abajo el barrio Las Vegas, en Cuba, y tú veías en realidad un panorama muy, muy deprimente, porque sí veías el tema de la desnutrición, veías el tema de la pobreza, veías un sinnúmero de casos que requerían atención inmediata. En el caso del Manta actual, podemos ver también algunos sectores donde la situación también puede ser más crítica, dado en este momento. Yo creo que si tú hablas si vamos a hablar de desnutrición, si antes lo teníamos, ahora lo vamos a tener por esta crisis.
pero por otro lado creo que también es una cuestión de educación de la familia, ¿no es cierto? Es de una cuestión de reeducarnos como familia, de reeducarnos bueno, en todo sentido. ¿Por qué te lo digo? Porque lo que más ves tú a los alrededores en este momento es la verdura, pero te van a decir, pero te falta el dinero, ¿no es cierto? Entonces, sigue quedando la espinita, si me falta el dinero no tengo para lo más básico, y tendemos a pensar de que si no comes carne, no comes pescado, no estás haciendo un complemento nutricional Y adecuado. te interrumpo allí, Y Carlita, porque también hay el criterio de mucha gente que no, mi hijo no le gusta la verdura, entonces como que no, mejor la carnecita que se le gusta más. Perdón por exacto. interrumpirte, pero eso pasa. No, no, sí. Y mira, hemos tenido el caso de los niños que salían de los CDIs. Y resulta que los niños que salían de los CDIs en esa época del CIBB son fanáticos número uno de las ensaladas. Entonces las mamás dicen, profesora, pero es que mi niño no come ensalada. Y resulta que, oh sorpresa, el niño come una ensalada de pepino con zanahoria. ¿Por qué? Porque el CDI Ya en le eso enseñó. constituye la alimentación. Entonces, la alimentación que se daba que se da en eso va acompañado de un fundamento nutricional, ¿no es así? Entonces, como te digo, con respecto a Manta, podríamos hablar de desnutrición, sí, dadas las condiciones, dada la situación. Ahorita podríamos hablar de aquellos niños que no están recibiendo el servicio, ¿no es cierto? Que no están recibiendo el servicio de los CDIs, aquellos niños que no están asistiendo a la escuela, ¿no es cierto? Pero no es un problema, no es un problema que podríamos decir, Manta es número uno en desnutrición. Hay muchas campañas que tratan de erradicar eso y que van enfocadas a que los niños reciban una ingesta adecuada. Lamentablemente estamos en una situación crítica que es uno de los efectos colaterales que vamos a evidenciar. Perfecto. Seguimos en nuestro diálogo con la licenciada Carla Vera Mejía, ex graduada de la Universidad en Ciencias de la Educación en Inicial y ex directora nacional de los IBB. También entiendo que por lo que dijiste trabajaste en el ex INFA hace cuántos años. Carlita, en vista de que ustedes son especialistas en el Inicial, hay un reto bastante fuerte para la educación virtual. Y me estoy refiriendo en términos generales. Por ejemplo, mi hijo tiene 16 años y él es un reto o para su maestro y también para él recibir las clases de manera virtual. ¿Y qué tal el asunto con los chiquitines que todavía como que aún presencialmente como que se desconectan por momentos y empiezan a jugar y todo lo demás? ¿Es un reto más difícil para ustedes tal vez trabajar? Porque entiendo que sigues como maestra de educación inicial. Bueno, creo que ese es el pan nuestro de cada día en estos últimos 2 meses, la preocupación de los padres, la preocupación del docente, si te genera un poco de estrés, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Yo te decía que nosotros trabajamos anteriormente, yo trabajé anteriormente en el ex-INFA, ¿no es cierto? Venimos de un proceso de formación con diferentes metodologías. Y una de las metodologías que fue con la que yo inicié fue el CNH. Entonces, llegamos a las zonas más recóndidas de la provincia. Hablando de Manabí, pero en realidad se llegó a todo el país. Entonces, precisamente el CNH lo que hace es que orienta a las familias sobre cómo trabajar con los niños en casa, ¿no es cierto? Entonces, la educadora va a la casa y enseña a la familia u orienta a la familia sobre qué actividad hacer, qué recursos utilizar, da la actividad con el niño, le pide a la familia que en su presencia haga la misma actividad y le deja como tarea que durante toda la semana mamá o la persona responsable del cuidado crianza más el resto de la familia repliquen las actividades en el transcurso de la semana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco se van involucrando, primero que poco a poco se van involucrando otros miembros de la familia. Y segundo es el hecho de la responsabilidad que está adquiriendo la mamá, de que yo tengo que poner atención a lo que me va a decir la educadora, porque de ahí en adelante es mi responsabilidad, ¿no es cierto?
Y a la siguiente semana que le tocaba la nueva visita, viene la educadora y le pregunta a mamá, ¿cómo le fue, señora Carla, con la actividad? Cuénteme, ¿Pedrito hizo lo que nos propusimos? Sí. A ver, enséñeme el material con el que trabajó, enséñeme el lugar en el que va a trabajar o en el que tiene destinado para las actividades, cuénteme qué dificultades tuvo, etcétera. Pero quien te da la evaluación de los logros y dificultades que ha tenido el niño es la mamá, porque es ella la que ha trabajado. Entonces, surgen situaciones muy, muy lindas, como que, profe, le cuento que el niño no quiso trabajar conmigo, pero quiso trabajar con el papá, o apenas llegó el papá, le enseñó, o el papá se puso a hacerle este material, mire que usted me trajo esta propuesta de cajita de cartón, pero el papá se entusiasmó y le hizo una cajita de madera y se la ha decorado bonito y todo eso. Entonces, era un trabajo conjunto. Y de eso se trata ahora este proceso, ¿no? Ahora los educadores invertimos un poco los papeles y hay una pelea, si se puede decir, en redes, que no debería de ser. En este momento es cuando más debemos de compenetrarnos padres de familia con educadores, porque vamos a trabajar en conjunto. Pero se invierten un poquito los papeles. Ahora nosotros indicamos, damos orientaciones, damos guías, y son los padres los que asumen el reto de trabajar con su hijo, de dar las indicaciones, de evidenciar cuáles son sus logros, evidenciar cuáles son sus dificultades y, e ir aprendiendo en el proceso, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en esta modalidad que te hablo de creciendo con nuestros hijos en el ex-INFA, se dieron también otros aspectos muy lindos que a nosotros nos llenaban de orgullo. Madres que terminaron convirtiéndose en educadoras, que en su vida pensaban convertirse en educadoras y que ahora algunas son profesionales. Y que no habían descubierto ese potencial de poder elaborar un material didáctico, mucho mejor que el que tenía la educadora. Y eso va a pasar ahora, ¿no? Los padres de familia van a descubrir ese potencial que tienen. Exacto, y realmente nos parece muy interesante, o sea, matando dos pajaritos de un tiro, enseñando al chiquitín o enseñando al pequeñito y también, lógicamente, enseñándole a las madres, lógicamente, de cómo enseñarles, si cabe el término, a los más chiquititos de la familia. Ello ayuda de alguna manera. Esa es la tónica que manejan los de la educación inicial. Y ahora con la virtualidad, ¿cómo será? Porque algunas mamás, bueno, son expertas en manejar el celular, pero algunas, pero otras tal vez no conocen mucho de estos programas que se van a utilizar, por ejemplo, el Zoom, que es la plataforma la cual estamos utilizando para entrevistarnos. Asimismo, ¿se mantendrá ese trabajo indicándole a la mamá cómo hacer las cuestiones con los pequeñitos, mi querida Carlita? Mira, aquí tenemos que hacer una diferencia y es el tema de lo que va a suceder con las instituciones particulares y lo que va a suceder con las instituciones fiscales. El Ministerio de Educación ha sido muy, muy claro en este tema y no podemos tampoco generar en los padres de familia una preocupación que no tendría ningún caso, ¿no? Te explico esto porque el Ministerio de Educación lo que te dice es que nosotros como docentes tenemos que identificar el medio más idóneo para hacerles llegar las actividades a las familias durante la semana. Pero nosotros tenemos que buscar otras estrategias. Tú bien lo dijiste, los padres de familia son, o la comunidad es muy hábil para manejar las redes sociales más comunes como el WhatsApp, el Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Pero este tema de Zoom, Team y otro tipo de salas virtuales es muy complicado y no podemos engañarnos de que los padres de familia o los niños lo puedan hacer, ¿no? Hay un problema que es una brecha digital que existe y esta brecha digital está entre los que son los niños de ahora y los padres de la era antigua, por decirlo de alguna manera. Hay padres que son de esta época, pero también tienen ciertas dificultades. Pero más allá de eso es el hecho de que no podemos presionar al padre de familia para que adquiera un teléfono, para que adquiera una computadora, porque que mi teléfono no tiene la capacidad o que mi computadora no tiene cámara y que yo cómo voy a hacer. Entonces es buscar los medios idóneos para llegar al padre de familia.
explicar la actividad, estar pendiente diariamente y todo, que es diferente a lo que está sucediendo en las particulares, porque las particulares sí tienen plataformas digitales con las que los estudiantes ya han trabajado anteriormente, ¿no es cierto? Nosotros en el sistema fiscal no tenemos una plataforma como la que lo tienen los particulares, pero sin embargo los padres sí pueden acceder a la plataforma de recursos educativos del Ministerio de Educación, donde ellos van a encontrar las fichas, donde van a encontrar sus trabajos, donde pueden enlazarse con diferentes links para ver juegos, cuentos, etcétera, ¿no es cierto? Pero no tienen que subir ningún trabajo a la plataforma por ahora. Entonces, es un poquito irnos también adaptando a esta nueva metodología. Todo cambio cuesta. Y en este momento estamos en un reto, tanto las familias como nosotros los docentes. Ir aprendiendo un poquito el proceso. Tú sabes que también habemos docentes que somos de la era antigua, pero en el buen sentido de la palabra, en decirte que la tecnología ha sido siempre el temor de muchos, pero para este tipo de cosas. Pero enfrentarse a los retos creo que asumirlo como un compromiso y no solamente por época de pandemia, sino es que visualizarnos hacia el futuro, ¿no? O sea, qué posibilidades hay contando en que a veces las cuestiones de espacios físicos tampoco no abastecen para recibir a la cantidad de niños que requieren educación y todo, y que este tipo de educación también puede ayudar a mejorar mucho en este aspecto. Y hablando de ese tema, mi querida Carlita, ¿crees que la situación esta del COVID-19 que nos está afectando a todos, pues de alguna manera cambiará la realidad o cambiará tal vez a los chicos? Yo creo que en ese aspecto habrá que trabajar, ¿no? Si estar a través de un teléfono, a través de una computadora, les hará más fríos tal vez en el trato, o tal vez habrá más necesidad de compartir, de disfrutar de una clase como la que daba un maestro, o de disfrutar con los compañeros o con los amigos. ¿Crees que cambiará esa realidad? Ustedes que están más cerca un poco de los más chiquitines, que son los que se están moldeando prácticamente desde muy chiquititos. Ya, primero, César, yo creo que el tema podríamos revertirlo. Creo que deberíamos de enfocarnos en el sentido de afianzar esa relación de familia. Uno de los consejos que nosotros como docentes y que el Ministerio de Educación también ha hecho mucho énfasis, ¿no? Es el hecho de transmitirle tranquilidad al padre de familia. Y el transmitirle tranquilidad al padre de familia es darles ese consejo, ¿no? De que fortalezcan sus lazos afectivos con su hijo o con su hija. Que esto es un proceso nuevo que va a generar estrés, pero que tenemos que respirar y hacernos esto. Obviamente, el estar alejados de las aulas, anoche conversaba con una compañera y me decía, extraño a mis alumnos, no es lo mismo verlos en algún momento por una pantalla. Y claro, o sea, llega el momento en que sí extrañas el aula de clases porque tienes la facilidad para no ser fríamente calculadora y decir, explicar, o sea, esta actividad la vamos a hacer así y todo, pero no estás viendo la reacción de los niños, no estás viendo la cara de los niños en ese momento, no estás viendo la realidad atrás, ¿no? Pero creo que hay diferentes maneras de llegar hacia nuestros niños, el enviarles un mensaje, el decirles el cómo están, el también preocuparnos del padre de familia y que bueno, en ese tema también el Ministerio de Educación ha hecho un trabajo bien chévere porque el personal del DESE está listo para atender, para hacer contención emocional con los padres de familia en el momento que ellos lo requieran. Pero creo que es nuestra responsabilidad decirles a los papás, es cuando más debemos de aprovechar a nuestros hijos, ya que podemos comer en este momento con ellos, podemos desayunar con ellos, podemos evidenciar qué es lo que la profesora está trabajando. Es un momento de acercamiento muy enriquecedor. Entonces, que la frialdad de una pantalla no se constituya en un hábito, ¿no es cierto?, sino una experiencia para aprender y para trascender, que aún en la pantalla podemos transmitir cariño, podemos transmitir afecto y podemos transmitir motivación.
como lo que estamos haciendo ahorita. O sea, te veo a través de una pantalla, pero el sentimiento de amistad sigue siendo El el mismo, mismo, ¿no? Se ¿cierto? O mantiene. sea, la emoción de vernos y todo. Y lo vi con mis hijos también, sobre todo con mi hijo menor, la primera sesión de Zoom que tuvo, o sea, la conexión con su profesor, la conexión con sus compañeros, la emoción de verse en una pantalla, ¿no? Entonces, también es aprovechar el medio, aprovechar el recurso. Hay gente que es fría sin estar en pantalla. Perfecto, mi querida Carlita. Interesante realmente el tema y me parece muy bueno aquello que dices, darle un giro, ¿no? En vez de quedarnos con eso, darle un giro y cambiar más bien la realidad y aprovechar, como quien dice, el viento a nuestro favor. Carlita, esta experiencia que ganaste, entiendo, la has obtenido también de tu trabajo, pero luego que saliste de la universidad, empezaste a trabajar y entiendo que también incluso cuando estabas en la universidad ya estabas laborando, la experiencia, la enseñanza de la universidad te valió muchísimo para realizar este trabajo que incluso a nivel nacional fuiste directora, valga la redundancia, nacional de los IBB. Eh, yo llevo la docencia en la sangre. Tengo mi familia que es docente, de docentes. Mis tías son docentes. Una de ellas, mi mamá es docente o fue docente. Entonces, mi tía Margarita Mejía, muchos de ustedes la conocen. Con ella, en cambio, aprendí el tema de amar la parte de la literatura, de ser maniática en las faltas ortográficas, en la corrección de los estilos y esas cosas. Y todos ellos contribuyen, ¿no? La universidad como tal, por supuesto, y hay cosas que tú al principio no entiendes. En el momento que nosotros hacíamos práctica, la directora de la institución nos pone un tema de práctica que era súper complicado para un grupo de novatas, que estábamos apenas en tercer o cuarto año de universidad y tú te estresas, lloras, pataleas y no comprendes en ese tanto, ¿no? Luego ella fue mi jefa, que es la doctora Jacqueline Terranova. Luego ella fue mi jefa. Y claro, o sea, cada oficio que me regresaban porque le faltaba una coma, porque le faltaba tal cosa, tú batallas, tú no entiendes, tú por qué esto, por qué lo de acá, y a lo largo comprendes que eso es lo que te forma en realidad, ¿no es cierto? Las clases en la universidad, las experiencias que nos contaban los docentes, las clases que nos daban o la forma como ellos llegaban a nosotros, permanecen en la mente y los aplicas en algún momento de tu vida, ¿no? Tuve grandes profesores como la doctora Cielo, como la doctora María Fe, la licenciada Carmelita, la Magister Ruti, o sea, la doctora Ángela Costa, todos ellos han dejado una semilla que me permite recordarlos siempre, ¿no? Y otros tantos que se me olvidan mi nombre, Carlitos Argüello, que se me olvida en este momento el nombre, pero que en su momento los llegas a recordar. Y las experiencias que he vivido a lo largo de este año retumban en su momento. Y como dices, sí, he tenido varias experiencias y una de las más grandes que tuve fue el trabajar para el ex INFA, que yo siempre digo, después de la universidad, la mayor universidad que yo tuve fue el ex INFA con la modalidad CNH, porque se constituyó en un gran aprendizaje que lo pude entrelazar con lo que tenía en la universidad, con las asignaturas que yo había visto, para luego aterrizarlo en la práctica, ¿no? El ver. Luego, luego tuve la oportunidad de ir escalando, pero yo creo que eso fue también parte de la motivación que me dieron grandes docentes desde la escuela hasta la universidad. O sea, siempre digo, los grandes docentes trascienden y tú no te das cuenta. Tú no te das cuenta hasta que te das la oportunidad de ir escalando y los recuerdas, que fulano de tal, me acuerdo que me dijo tal cosa y sí, es verdad, o sea, eso sucede. Para mí la universidad fue mi cuna de aprendizaje, ¿no es cierto? Y luego tuve la oportunidad de volver a aprender cuando me tocó ser docente. Estábamos
de la autoevaluación, estábamos en un proceso muy fuerte con aquellos que en su momento fueron mis docentes, ahora eran mis compañeros de trabajo. Y nuevamente estábamos en una posición muy bonita, ¿no? Porque es gente linda, es gente cálida, es gente que está presta para ayudarte. Entonces yo siempre tengo los mejores recuerdos con la universidad, con mi gente. ¿Qué añoras más de aquellos tiempos? Tú fuiste estudiante del tiempo de la Pieri, ¿cómo que se llamaban los locales ahí? Salías a disfrutar con los amigos. ¿Qué recuerdas de aquello? Ya en la parte final, mi querida Carlita, nos estamos metiendo en el plano personal, pero realmente es bueno recordar. ¿Y cómo ves a la universidad en estos momentos, mi querida Carla? A ver, ¿qué más añoro de la universidad? Yo creo que el ser en una época de los más, una época como que más, más sana, por decirlo, no sé, o sea, más sana en el sentido de que teníamos nosotros a la vuelta de la esquina o a la entrada un sinnúmero de bares y que ese era el punto de reunión de todos en algún momento, o sea, hasta, yo creo que hasta el más santo visitó en su momento la Pierina, ¿no? O alguno de estos locales. Pero yo extraño, ¿qué te podría decir? Extrañar, no, rememoro, recuerdo, ¿no? La época en que podíamos reunirnos en la escalinata de la facultad, comer los porviches, que las empanadas, etcétera, etcétera, ¿no? El sentarte allí con tus compañeros, el que pasaban amigos de otras facultades como tú, que llegabas en su momento y podíamos compartir una conversación, podíamos reírnos y todo, y era una interacción no solamente con nuestros compañeros de la facultad, sino con compañeros de otras facultades. Los bares se convertían, como el Pierina o los bares de comida, se convertían en un punto de encuentro de todos y terminábamos en su momento siendo amigos de muchos, ¿no es cierto?, sin necesidad de estar en nuestra facultad. ¿Cómo veo ahora en la universidad? La veo comprometida, la veo veo también mucha gente que aspira mucho, pero lamentablemente hay situaciones que obligan a que no se pueda cumplir con todos estos aspectos. Me refiero más a la parte de asignación, ¿no? O sea, tenemos una sola universidad estatal en Manta en este sentido, y sería justo que todos nuestros estudiantes tuvieran la oportunidad de tener el orgullo que tenemos quienes nos hemos graduado, ¿no? Decir, soy estudiante, ingresé a la universidad, soy Julián, fulano de tal fue mi docente y me siento muy orgulloso de esa persona. Entonces, que todos tengan esa oportunidad. O sea, la veo como que la universidad ya quedó muy, muy chiquita para toda la cantidad de estudiantes que merecen estar en sus aulas, sí, ¿no? Porque tienen muy buenos docentes. Que merecen y tienen ganas de estar, porque realmente la universidad ha logrado un escalón a nivel nacional incluso, pues, y eso ha dado la pauta para que muchos quieran estar dentro de ella. Ves el sufrimiento de los estudiantes, en el caso de mi hija, ves el estudiante de algunos compañeros que no obtuvieron su cupo y que claro, o sea, es parte del proceso, ¿no? Pero tú dices, la universidad debería de crecer. Lamentablemente, tal como ocurre con el desarrollo infantil, en vez de crecer vas bajando y esa no es la idea. La educación es un derecho universal y debemos de sumar esfuerzo para ir creciendo, ¿no? Situación a nivel nacional que a veces precisamente se da. Mire, mi querida Carlita, hay un saludo. Y de paso, perdón, me encanta lo de la creación de la Escuela de Arte. Yo creo que estamos dando paso también a otras habilidades. Agigantados, realmente, muy bueno aquello, ¿no? Saludos, dice Vanessa, está mirándonos, y también hay un saludo de parte de el señor Carlos Matute Bravo. Muchos éxitos en el programa. Saludos también para ustedes que están precisamente haciendo este trabajo. Mi querida Carlita, qué gusto ha sido poder dialogar contigo, conocer un poco más de la gente que se graduó en la universidad, que luego salió y que, pues, lógicamente hizo su trabajo y lo llevó no solo en el plano local, provincial, sino a nivel nacional. Te queremos agradecer. No sé si en la parte final algún mensaje tal vez para quienes estamos viviendo, toda la población, esta situación que realmente nos permite compartir más con la familia, pero también nos mantiene en un, si cabe el término, encierro,
que a la larga pues esperamos se termine. Bueno, agradecerles a ustedes nuevamente como universidad, agradecer a quienes tuvieron la deferencia de invitarme este día y a toda la comunidad. O sea, yo creo que lo más valioso es la familia y por ello merecemos cuidarnos y cuidarlos. Valorar lo que podemos aprovechar en este momento. Sé que son momentos críticos, cada día es una nueva incertidumbre, pero tenemos que sacar valor de donde a veces de donde no nos queda. Y hay una frase que decía la psicóloga anterior de nuestra institución, y que a veces, vuelvo y repito, a veces tú no entiendes las cosas, pero luego las vas comprendiendo. Y Millicent Jesse nos decía, cada día debemos de reinventarnos. Y eso es lo que nos toca, reinventarnos. O sea, qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos lograr. Porque todos somos capaces de algo en su momento. Todos somos capaces. Y en este momento lo hemos visto. Hay gente que en su vida había hecho un pan y ahora resulta que ofrecen pan a domicilio. Entonces, eso es la gente que en realidad descubre su potencial, y todos tenemos un potencial. Solamente hay que escarbarlo y lo encontraremos. Y a veces no es ni mucho. Perfecto. Ha sido... Un beso especial para los compañeritos de mi hija que me están siguiendo y que me están mandando un beso en este rato, especialmente para mi Danielita. Gracias, mi amor. Perfecto, gracias. Qué gusto ha sido dialogar. La licenciada Carla Vera Mejía, ex graduada de Ciencias de la Educación Inicial y ex directora nacional de los CIBB, y por supuesto en este trajinar de la educación inicial nos ha hablado de variados temas, como por ejemplo, qué pasará con la educación virtual de los chiquitines y bueno, otras situaciones más. Carlita, gracias, muy amable por tu tiempo, gracias por acompañarnos en esta entrevista y a ustedes también, gracias por seguirnos. Gracias a ustedes, gracias Erenia. Un abrazo para todos. Bendiciones, un gusto verte visto. Hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta la próxima, gracias.